Adorado sea Dios. Entonces, hermanos, muy bonito que oremos los unos por los otros y que estemos listos, mis amados hermanos, para estar bien con el Señor. Ayer tuve que ir a orar por un hermano que le dio algo así como un derrame cerebral y estuve en esa clínica y hablaba con la hija y yo le decía a la hija, hay que vivir vidas consagradas. Porque si llevamos vida fría, no lo permita Dios, un ataque demoníaco nos coge fuera de puesto, nos coge fuera del ángulo. ¿Sí está claro, hermanos? Pero si estamos bien con el Señor, tenemos capacidad para reprender a Satanás cuando nos quiera dañar. Entonces, mis amados hermanos, es el mismo consejo que doy a los hermanos. No se dejen enfriar, busque al Señor, manténgase en el Señor. De tal manera que si el diablo viene, podamos reprenderlo y librar la familia o librar nuestras propias vidas. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, yo quiero hablarles entonces, con la ayuda del Señor, de la fe que agrada a Dios. Y esto es vital, mis amados hermanos, porque ¿qué dice la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo que yo he recibido esta semana orando, quiero manifestárselo a los hermanos. Mis amados hermanos, es indispensable, oiga bien, es indispensable preocuparnos por desarrollar nuestra fe, porque sin esa fe ofendemos a Dios y nos anulamos. ¿Sí está claro, hermano? Nosotros mismos, si no tenemos esa fe que le agrada a Dios, nosotros mismos nos anulamos. Miren, mis amados hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 6. 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 Ahí lo tenemos. Dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y el 7, ojo al 7, ojo al 7. No piense pues quien tal haga, cualquiera que sea, no piense quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si no tenemos esa fe, no hay nada que hacer. ¿Sí está claro, hermanos? Y es clara. Y esto no es un cuentico, es la palabra de Dios. Así es. Si no logramos orar con fe, simple y llanamente no recibimos nada. ¿Sí está claro, hermanos? Entonces, que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para fortalecer esa fe, ¿sí? Para poder lograr todo lo que necesitamos. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, no importa cuánto haya hecho Dios por nosotros. Ojo a esto, ¿sí? Si persiste la duda, dañamos el proceso. No importa que, como vamos a ver, Dios esté ahí o haya hecho milagros en nosotros. Pero si en lo que hacemos persiste la duda en la palabra, anulamos el proceso, dañamos el proceso. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora bien, entonces, quiero que veamos un ejemplo, mis amados hermanos. Veamos el ejemplo del Israel que salió de Egipto. Dios los sacó de Egipto con un propósito: llevarlos a la tierra bendita. Era el propósito de Dios. Y que se los dijo clarito. Miremos Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Y miremos el versículo 11. Deuteronomio 11, 11. Dice así la palabra del Señor: la tierra a la cual pasáis, o sea, donde los quiero llevar, para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo.
Versículo 12. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Los quiero llevar a una tierra, en otras partes dice, a una tierra que fluye leche y miel. O sea, yo lo quiero sacar de Egipto, de tierra de servidumbre, y los quiero llevar a una tierra libre y bendecida. Ese fue el propósito de Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, y le mostró su gloria para mostrarles que tenía capacidad para llevarlos a esa tierra de bendición. ¿Cómo le mostró su gloria, mis amados hermanos? Lo primero que hizo Dios fue las plagas de Egipto. Si usted los lee, fueron cosas tremendas y todas las vio Israel y todas las vivió Israel. O sea, en esas plagas que Dios mostró en Egipto, y cómo hizo el juicio a los dioses de Egipto, todo lo vio Israel. O sea, para mostrarse Dios a Israel. Ahora bien, hermanos, ¿qué más Dios hizo con ese pueblo? Le dividió el mar. Pasaron por el mar en seco. Adorado sea Dios. Ahora, ¿qué otra cosa hizo Dios con ese pueblo? En el desierto, cuando Dios producía agua, simultáneamente con seguridad producía pasto para sus ganados. ¿Cómo sé yo que producía pasto para sus ganados? Porque tenía mucho ganado. Miren Éxodo capítulo 12. ¿Sí? Éxodo capítulo 12, versículo 37. Éxodo capítulo 12, versículo 37. Éxodo capítulo 12, versículo 37. Dice así la palabra del Señor. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ojo al versículo 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas. ¿Y qué más? Y no dice que se murió el ganado. ¿Sí está claro? Entraron al desierto y no dice que se murió el ganado. O sea que con absoluta seguridad, cuando Dios les daba agua, ¿sí? Que se convertían en ríos, que era tipo de Cristo con ellos, también con toda seguridad, de una vez nacía el pasto, para que unas vacas en una semana sin comer o más o menos se van muriendo, ¿sí o no, hermanos? Entonces, si no dice que se murió el ganado y tenía muchísimo ganado, quiere decir que el Señor no solo les daba agua, sino que con el agua de una vez nacía el pasto. Eso lo vio Israel. Sí, está claro, hermano, porque estaba a los ojos de Israel. Dios, para mostrarles la capacidad que tenía, o más claro, su gloria. Ahora bien, ¿qué otra cosa? Israel vio la nube que Dios le puso, la nube para evitarles el calor del día, y para evitarle, en el día les evitaba el calor del sol en el desierto, y esa misma nube en la noche les evitaba, se convertía en calor para quitarles el frío. Israel lo vivió, mis amados hermanos. Ahora bien, ¿qué otra cosa, mis amados hermanos, vio Israel? Fueron alimentados, ¿sí?, con pan del cielo. Eso no es cualquier cosa. Ahora bien, mis amados hermanos, pero la pregunta es ahora, ¿oyeron la palabra de Dios? Porque en el Sinaí Dios mismo les habló. Entonces la pregunta es, ¿se beneficiaron con esa palabra? Miren Hebreos capítulo 4, versículo 1. Hebreos capítulo 4. Versículo 1. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Y noten que realmente vieron la misma gloria de Dios. Alabanzas al Señor. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos, sí, algunos les parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2. Porque también a nosotros
se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó, quiere decir a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Versículo 2, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, Dios mismo les predicó la palabra en Sinaí, pero les aprovechó la palabra a pesar de que se la predicó Dios mismo. ¿Por qué no les aprovechó la palabra? Porque no la oyeron con fe. ¿Sí está claro? Miren lo importante de la fe, mis amados hermanos. Miren lo importante de la fe. Ahora, sigamos, mis amados hermanos. Ahora bien, sus zapatos nunca se volvieron viejos, los zapatos, durante 40 años. Su vestido nunca se volvió viejo. Ahora, la respuesta es, todo ese proceso les produjo, ¿sí? Les produjo o les permitió desarrollar la fe. Miren ahí en el Hebreos 3:19. Hebreos 3:19. ¿Qué pasó con ellos? A pesar de toda esa gloria, ¿sí? 3:19 dice, y vemos que no pudieron entrar ¿a dónde? A la tierra de bendición. ¿Por qué? No desarrollaron fe. No desarrollaron fe. A pesar de toda esa gloria. ¿Sí está claro, hermanos? Mis amados hermanos, yo mirando esta semana mientras oraba por este mensaje, ¿cuántos hermanos vienen a la iglesia y oran? Pero si no hay fe. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. ¿Cuál es el mensaje? Mi amado hermano, saque de su corazón lo negativo, ¿sí? Y esfuércese en creer. Si no cree, pierde el tiempo. Esfuércese. Ahora, ¿fácil? No, no es fácil. Lo vamos a ver. Tiene que haber un proceso. Pero esfuércese en creer. Si desarrollamos fe, vemos la gloria de Dios. Si no desarrollamos fe, como vamos a ver, o como ya hemos visto inclusive, aunque Dios esté ahí. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Porque Dios estaba con ellos, pero no pudieron entrar a la tierra de bendición. Y lo hice clarito. ¿Por qué no pudieron entrar? Por incredulidad. Ellos no le creyeron a Dios. Dios los llevaba, pero nunca pudieron desarrollar fe esos hermanos. Que Dios nos guarde, mis amados hermanos. Ahora bien, hermanos, hay personas afortunadas que logran tener la fe que agrada a Dios en una forma, llamémoslo así, espontánea. Gente que tiene una fe extraordinaria. Hemos tenido pocos aquí en la iglesia, pero lo hemos tenido, hermanos, que uno dice, logran cosas extraordinarias. Podemos verlo en la palabra. Hay personas que tienen esa fe espontánea. Miremosla, por lo menos 12 ejemplos. Miremos Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Y miremos del versículo 21 en adelante. Mateo capítulo 15. Versículo 21. Dice así la palabra, mis amados hermanos. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, ni siquiera era judía. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta era una mamá. Si está claro, hermano, sí, el fuego del amor de una mamá. Ahora, es como dijimos, esta mamá ni siquiera era judía. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta ni siquiera pertenece a nosotros.
Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella estaba delante de él y ella dice que le estaba clamando delante de él, ¿sí? Y él le contestó eso. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, llamémoslo así, ¿cómo digo? Lo hizo admirar, sí, sí. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esa es una fe espontánea, una fe, obviamente aquí vemos que esa fe la produjo el amor a su hija. ¿Sí está claro, hermanos? Pero al fin y al cabo, ¿qué? Fe. Y le sacó nada menos que esa expresión a Dios mismo. Oh, grande es tu fe. ¿Sí está claro? Hermanos, esta es la palabra de Dios. O nosotros lo logramos o lo logramos. Dios no tiene acepción de personas. ¿Sí está claro, hermanos? No es porque usted o yo o X sea más consentido. Son leyes espirituales que deben cumplirse. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Y miremos otro. Miremos Mateo capítulo 8, mis amados hermanos. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Y miremos desde el versículo 5. Mateo capítulo 8, versículo 5. Dice así la palabra. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Centurión quiere decir que era un soldado romano. Ni siquiera era tampoco judío. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Versículo 7. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Eso, miren también el amor del Señor, mis amados hermanos. Eso no es que yo voy hasta allá en Transmilenio, en media hora. Eso era un día de camino. ¿Sí está claro? Eran largos caminos para ir de un lado a otro. Pero el Señor dijo, yo iré y le sanaré. ¿Sí? Ahora, respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírse Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, ojo a esto, que ni aún, ¿en dónde? En mi pueblo, que ni aún en Israel, en mi pueblo, he hallado tanta fe. Y mire lo que dice. Y yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y ojo a lo que sigue. Mas los hijos del reino, los que muchas veces asisten a la iglesia, y los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? ¿Por qué serán echados afuera? Porque no creyeron. ¿Sí está claro, hermano? Teniendo a la mano la bendición, no creyeron. Habiéndoseles bendecido, no creyeron. Ahora, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es muy delicado que dice, mas los hijos del reino. O sea, los que son llamados a tener fe, no tienen la fe. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Mis amados hermanos, hay una cuñita. Muchos hermanos posiblemente se quedaron en la casa, no vinieron al culto. Por X, por Y o por Z.
Pero hermanos, venir al culto, aprender la palabra de Dios es clave. Y es la forma de mostrarle al Señor que tenemos fe en Él y que lo amamos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Podemos tener muchas disculpas, pero inclusive puede que los hermanos, como dicen muchos, no tengo tiempo. No, siempre hay tiempo para lo que queremos. Siempre hay tiempo para lo que amamos. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces, sacar el tiempo para reunirse con los hermanos para adorar a Dios es clave para desarrollar esa fe. En cualquier momento, mis amados hermanos, hay un avivamiento y especialmente en este momento. Estamos a puertas a un avivamiento o al arrebatamiento. No sabemos qué será. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, pero se va a dar. Y hay de aquel que de pronto se haya quedado en su casa con disculpas, pudiendo venir. Obviamente, si hay hermanos que tienen dificultades y no pueden venir, pero si pudiendo venir se quedó en la casa, es un riesgo. ¿Sí está claro, hermanos? Es un riesgo. Ustedes miraron, perdónenme que me meta allá, miraron lo que pasó en Francia, ¿no es verdad? Si alguno miró con cuidadito, mire cómo presentaron los grandes Juegos Olímpicos, que es algo extraordinario a nivel mundial. Miren cómo se burlaron de Cristo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Eso indica que esto se acabó. Esto indica que eso se acabó. Y no le hablo de las otras cosas que se están moviendo. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude. No les hablo inclusive de las iglesias, ya no son una ni dos, cantidades de iglesias que ya apoyan el homosexualismo y los mismos pastores y hasta pastores homosexuales. Se acabó el tiempo. Entonces, mis amados hermanos, mientras yo preparaba este mensaje, pensaba por mí mismo, tengo fe, mi corazón tiene fe, estoy orando con fe, o en qué estoy. Que Dios nos ayude para desarrollar fe, la necesitamos. Si está claro, mis amados hermanos, que Dios nos ayude, adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, pero no los invito a los hermanos a esa fe espontánea. No, yo quiero invitarlos a una clase de fe que también muestra la palabra, pero hay una clase de fe mucho más profunda que la fe espontánea, y es esa fe donde está la presencia de Dios. En otras palabras, es la fe que le corresponde al creyente. Porque el creyente, mis amados hermanos, ustedes se dieron de cuenta que los que le leí eran personas que ni siquiera eran judías, ¿sí? Pero tenían esa fe espontánea, oyeron de Cristo y le creyeron. Pero el cristiano o el creyente va mucho más allá. El creyente es una persona con experiencia de Dios, que es muy diferente, mis amados hermanos, a una fe simplemente espontánea. En el creyente es una fe, llamémosle así, una fe cultivada, una fe buscada, una fe clamada, que es diferente. Y a eso me refiero. Miremos los ejemplos, mis amados hermanos. Miren Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Y miremos, mis amados hermanos, el versículo 1. Hechos capítulo 3, versículo 1. Este es el caso de Pedro. Vamos a leer la palabra. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Yo creo que no tenía ni piernas.
a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ya no es espontáneo. ¿Sí está claro, hermanos? Ya es un creyente ungido, que es muy diferente. ¿Sí? Ahora, y tomándole de la mano, eso es fe. Tomándole de la mano derecha, ¿qué le hizo? Le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esto ya no es fe espontánea. Esta es la fe de un creyente que ha buscado el Espíritu, que ha buscado a Dios. Como nos dijo Vale, un creyente pentecostal. ¿Sí está claro? Que ha pasado por la experiencia pentecostés, que ha sido ungido. Mi amado hermano, nuestra familia está en peligro. O logramos la unción para salvarlos, o tendremos que ver cómo miembros de nuestra propia familia se los va a llevar el diablo. Hay una obra tan poderosa satánica que solo el hombre ungido, ¿sí? Hace que se respete la presencia del Señor. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces, aquí había un hombre ungido. Ya no era espontáneo, había pasado por un proceso buscando a Dios. Y tenía esa fe que en este caso era la misma presencia de Cristo. ¿Sí está claro, hermano? Porque cuando un creyente ungido reprende al diablo, no es el creyente, es Cristo en el creyente. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Que Dios nos ayude para lograrlo. Adorado sea Dios. Ahora, miren otra cosa que es fe, pero no una fe espontánea, sino fe de creyente. Miren ahí el capítulo 5. Miren el capítulo 5. Y miren el versículo 15. ¿Sí? Capítulo 5, versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué hice? Esto es fe de creyente, fe del hombre que ha buscado a Dios, del hombre o la mujer que ha buscado su presencia. ¿Sí está claro? Y Dios lo respalda. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, veamos otros cortos ejemplos. Miren capítulo 14 de Hechos, capítulo 14. Miren capítulo 14, ¿sí? Versículo 8, capítulo 14, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 14, versículo 8, dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía sin esa fe no hay nada que hacer. ¿Sí? Viendo que tenía fe para ser sanado, pero que además el hombre de Dios también tenía el complemento. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué hizo? Y él saltó y anduvo. Esto es fe de Dios.
¿Sí está claro, hermano? Esta es fe de Dios. De uno que tiene a Cristo. Porque Cristo es el autor y consumador de la fe. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 12? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Adorados a Dios. Estos son hombres con la experiencia de Jesús. Adorados a Dios. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. No eran dioses bajo semejanza de hombres, eran hombres de oración y de búsqueda, como lo podemos hacer nosotros si nos proponemos. ¿Sí está claro, hermanos? Hombres también de carne y hueso, pero que creyeron y amaron a Dios. Alabanzas al Señor. Quiero que miremos, mis amados hermanos, bueno, miremos dos ejemplitos más. Miren el capítulo 19. El capítulo 10, Hechos capítulo 19. Versículo 11, ¿sí? Hechos 19, 11. Y hacía Dios, no él, Dios, milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, Dios ahí, ¿sí? Con el hombre que lo buscó. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos, y los espíritus malos salían. Es Dios con el creyente, buscador, adorador. Miren un ejemplito más. Capítulo 28. Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Versículo 1. Hechos capítulo 28, versículo 1. Estando ya a salvo, o sea, porque acababa de salir de un naufragio. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Ojo a lo siguiente. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Una víbora. Para los colonos sabían que era una víbora mortal. Versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, porque él iba preso a Roma, a quien escapado del mar después de un naufragio, la justicia no lo deja vivir. Versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ojo, ningún mal, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que, o sea, le tenían el ojo puesto. Ellos, los colonos, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, ¿qué pasó? Cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. No era un Dios, era Dios en él. ¿Sí está claro? Porque lo había buscado, porque había pagado un precio, porque se había entregado, porque había buscado unción y lo había logrado. ¿Sí está claro, hermanos? ¿Cuál es el llamado? El mismo que recibió Pablo, mis amados hermanos. Búsquenme. ¿Sí? Si lo buscamos, mis amados hermanos, Dios no tiene consentidos. El que llena la ley recibe. Que Dios nos permita, mis amados hermanos, lograrlo. Ahora bien, hermanos, entonces es importante desarrollar esa fe en forma, ojo a esto, en forma mantenida y continuada hasta que termine cada propósito. Vamos a mirarlo. Ahora, ojo, de lo contrario podíamos dañar todo, aunque Dios esté ahí. Si no tengo fe, puedo dañar todo, aunque Dios esté ahí.
Que Dios nos ayude a entenderlo, mis amados hermanos. Ahora, miremos un ejemplo bíblico. Miren Marcos capítulo 9. Miren Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 21. Marcos capítulo 9, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Aquí es un endemoniado muy fuerte porque era con un demonio mudo y sordo, que solo Dios lo saca. Versículo 21. Jesús preguntó al Padre, Marcos 9, 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Versículo 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero ojo a la petición del Padre. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué le contesta Cristo? Jesús le dijo, no le dijo sí puedo o no puedo. ¿Qué le contesta? La clave, si puedes creer. Si puedes creer o no hay nada que hacer. Si puedes creer. ¿Sí? Ahora, si puedes creer, al que cree, eso fue la contestación del Señor. Menos mal que este hombre era inteligente y dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué? Creo. ¿Sí? Ayúdame a incredulidad, que yo creo que quiere decir, ayúdame a creer. ¿Sí está claro, hermano? Y inmediatamente el Señor reprendió al espíritu. Mis amados hermanos, sin esa fe no hay nada que hacer. ¿Sí ven lo importante, hermanos? ¿Sí ven lo importante? Esa fe es clave. Miremos un ejemplo más. Miren Isaías capítulo 7. Miren Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Y vamos a mirar el versículo 1. Isaías capítulo 7. Versículo 1 dice así: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, el rey de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Versículo 2. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Miren cómo el miedo. O sea, venía mucha gente a acabar con Jerusalén. Versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, o sea, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Versículo 4. Y dile, esto es Dios el que manda a Isaías, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué? ¿Entienden los hermanos? El Señor a través del profeta le dice, tranquilo, ¿sí? Yo estoy ahí, ¿sí? Yo me encargo de esto. ¿Sí está claro, hermano? Pero ahora miren el versículo 9. Ojo al versículo 9. Dios le dice en el versículo 4 que leímos, repósate, no hay problema. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué le dice en el versículo 9? Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Ojo con lo que sigue. Y si vosotros no creyereis, ¿qué le dice? Yo estoy ahí, yo estoy ahí.
Pero, ¿qué se necesita? La fe de ustedes. ¿Sí está claro? La fe de ustedes. Dios ahí. Porque le dijo, tranquilo, yo me encargo de ellos. ¿Sí está claro? Pero si ustedes creen que Dios nos ayude, mis amados hermanos, porque aunque no parezca, es más serio de lo que creemos. O desarrollamos esa fe o la desarrollamos. Adorado sea Dios. Ahora, entonces, hermanos, ¿cuál es la lección? Es indispensable desarrollar fe en Dios. ¿Sí está claro, hermanos? Es indispensable desarrollar fe en Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Estudiando la palabra. Porque la palabra dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, que la fe viene a medida que estudiamos la palabra. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. ¿Qué otra cosa necesitamos orar para tener esa fe? Oración. Para tener esa fe necesitamos oración. O sea, leer esa palabra con cuidado y orar. Hermanos, si alguna vez se había necesitado esa hora, si alguna vez se había necesitado esa hora, adorado sea Dios. Entonces, hermanos, aunque parezca raro, otra forma de desarrollar esa fe es arriesgando. Sin riesgo no hay crecimiento de fe. ¿Sí está claro, hermanos? Sin riesgo. Por decir algo, no estoy diciendo que los hermanos lo hagan a menos que el Señor los guíe. Pero, por ejemplo, vamos a suponer, tenemos una enfermedad. ¿Salgo corriendo con el médico o espero en Dios? Para eso se necesita ¿qué? El riesgo. No lo digo que lo hagan, no. Ore al Señor. Que si usted ora, Dios le va a decir cuándo debe correr el riesgo, no a la loca. ¿Sí está claro? Porque si puede correr riesgos a la loca, puede equivocarse. Pero si ora, va a sentir esa vocecita que le va a decir, confía en mí. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y con seguridad que la cosa le va a salir. Entonces, busque al Señor. Ya no es tiempo de frialdad. Es tiempo de buscar a Dios, alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, a Dios, esta es una frase de una hermana o de una congregación que no compraban, no hacían mercado. Esta frase es de una congregación que no hacían mercado, esperaban en Dios y ellos aseguran que Dios les mandaba el mercado. ¿Sí está claro? Entonces, esta frase de ella, de una hermana, dice: a Dios le gustan los hermanos, ¿sí? Que se lanzan al vacío confiando solo en su palabra. A Dios le gustan los hermanos, ¿sí? Que se lanzan al vacío confiando solo en su palabra. No lo haga sin oración. ¿Sí está claro? Porque puede cometer errores. Busque la dirección y el Señor lo va a guiar. Amén. Alabanzas al Señor. Hermanos, que nosotros seamos ese grupo especial que cree en Dios para ser usados. Oremos. Señor, te adoramos. Padre, te glorificamos. Ayúdanos para creer. Ayúdanos para confiar. Ayúdanos para agradarte con nuestra fe, para recibir. Señor, y para ver cambios en nuestros hogares, en nuestros ingresos, en nuestra salud, en todo lo nuestro, porque lo puedes todo, Padre mío. Solo que pides fe de tu pueblo, fe real. Señor, te alabamos y te glorificamos. Confiamos en ti. Ayúdanos, Padre, para tener esa fe, Señor, que tuvieron los antiguos y recibieron cosas gloriosas tuyas, porque todo lo puedes. Señor, ayúdanos para tener esa fe, para desarrollar esa fe y para recibir los milagros tuyos. Te alabamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.